Por supuesto que sí, porque ya se unen a este debate, a este conversatorio, nuestros buenos amigos Nicolás Facuse, coordinador del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad, y la gran Lía Arroyo, abogada, usted lo sabe, siempre al servicio de la gente también, del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad. Muchachos, Nico, Lía, un placer saludarlo en esta jornada de día lunes. Hay mucho que debatir, pero arranquemos con lo del proyecto Espejo presentado ayer por el presidente Piñera, por el retiro del 10%, este tercer retiro ya del 10%. ¿Qué opinión les merece a ustedes? ¿Marcan ahí una gran diferencia con el proyecto original? ¿Cuáles son las aristas que viene tal vez a abordar este proyecto y su sentido de oportunidad también, muchachos? Partamos contigo, Nico. Bueno, lo primero que tengo que decir, buenos días a todas y a todos, un gusto saludarles. Comentar es que el proyecto todavía no existe. Es verdad, es una idea. El proyecto se anunció. No lo conocemos. Se supone que se va a ingresar hoy. Y esto lo quiero decir porque no es una cosa menor, porque el presidente Piñera nos tiene acostumbrados a que sus iniciativas siempre vienen con chicas. Y por lo tanto, hasta que no conozcamos el texto expreso de la ley, no podemos conocer en detalle cuáles van a ser las bases que va a tener esta iniciativa. Ahora, por lo anunciado ayer, ¿qué es lo que sabemos? Que va a ser un proyecto que busca establecer un retiro del 10% con algunas modificaciones al que ya está aprobado por el Congreso. En primer lugar, lo que tiene que saber la gente es que si este proyecto, si el 10% se termina realizando a través de este proyecto, el retiro se va a hacer en aproximadamente unos 30 días más y no en unos 10 días más, a diferencia de si el gobierno retirara el requerimiento ante el Tribunal Constitucional y si pudiera hacer el retiro, solicitar el retiro desde hoy, promulgar la ley y empezar a pagarse la próxima semana. Esto, con este proyecto, se alarga, se dilata esto porque van a pasar algunos días o semanas en que el Congreso lo va a tener que discutir y luego vienen los trámites de promulgación, publicación y luego los días que se va a tomar la AFP para empezar a entregar los recursos. En segundo lugar, es un proyecto que establece de manera falsa la idea de un reintegro de los fondos. Esto es muy importante, la gente acá tiene que tener muy claro que esta idea de reintegro no es que si yo voy a retirar 500.000 pesos, me van a reintegrar los 500.000 pesos. Lo que está haciendo en realidad el gobierno es establecer 2 puntos de cotización adicional para las cuentas individuales, una de cargo al empleador y una de cargo al Estado, para las cuentas individuales. Y esto es súper absurdo por 2 cosas. Por un lado, porque hay un proyecto de pensiones que se está discutiendo donde hay un acuerdo de aumentar la cotización no en 2 puntos, sino que en 6. Y por lo tanto el gobierno sale en medio de esta que es un tercio a lo que ya hay algo de consenso en el Congreso Nacional y que de hecho se despachó la semana pasada por parte de la Comisión de Trabajo. En segundo lugar, establece 2 puntos a la cotización individual, no establece nada a un fondo solidario. Y ya está demostrado, los números están sobre la mesa, se ha dicho 1000 veces que se requiere un pilar solidario en este sistema para que se puedan aumentar las pensiones desde ya y no sea un aumento a largo plazo. En tercer lugar, se establece algo que me parece una buena idea de inyectar 200.000 pesos para las personas que se han quedado sin fondos. Pero aquí viene otra cuchufleta, estos 200.000 pesos se entregan a través de las cuentas de cotización individual de las personas y desde ahí uno puede solicitar el retiro en vez de hacer una transferencia directa, por ejemplo, a las cuentas RUT. ¿Qué quiere decir con esto? Es que se le entrega a la empresa una gran cantidad, a la AFP, una gran cantidad de dinero para fortalecer el negocio de la AFP y para que ellos la administren hasta que la gente no retire estos recursos. Pero peor aún, este proyecto no considera que hay gente que se quedó sin fondo en diciembre, pero cotizó poco, evidentemente, entre enero y marzo, entre enero y abril, y es gente que va a tener plata, pero que va a tener una cotización de 40, claro, 50, 60 poco. Lucas, y que no va a haber afectado por esto, no se va a haber beneficiado por una cuestión como esta.
quiero terminar la idea porque tiene más aspectos del proyecto, podemos profundizar, pero quiero terminar la idea diciendo que lo que mejor haría un gobierno que tuviese algún de conciencia y además respeto por lo que ya decidió más de 2/3 del Congreso es promulgar el proyecto que ya existe y enviar un proyecto con estos 200.000 pesos que sea un bono directo. Una consulta más política antes de entrar en materia. Nico, ¿cuál es el sentir en el Congreso, sobre todo entre la bancada de la oposición, acerca de este nuevo proyecto? Porque más allá de insistir en que Piñera desista con llevar el proyecto original al Tribunal Constitucional, no existe la posibilidad de simplemente tomar el proyecto que está proponiendo ahora y sacar las cosas negativas de ese proyecto. Porque efectivamente pueden votar artículo por artículo y votar en contra de la parte del mecanismo de reintegración. Entonces ahí sería como todo el proyecto como mejorado sin tener que pelear directamente con el presidente. Claro, lo que ocurre es que sacó una declaración pública ya los senadores de oposición solicitándole al presidente que avance en la promulgación del tercer retiro y que estas otras cuestiones se puedan discutir en su mérito. El problema es que todo esto retrasa la entrega de los recursos a la gente, que es lo más relevante y es lo más urgente. Pero evidentemente las discusiones legislativas se votan en particular y por lo tanto los parlamentarios pueden decidir qué cosas quedan y qué cosas no quedan o hacer modificaciones. Pero todo eso implica un proceso legislativo que toma tiempo. El oficialismo está llamando a aprobar este proyecto en 24, en 48 horas. Y en 48 horas tú no puedes hacer todas estas modificaciones de las que estamos hablando. O sea, tiene que se apruebe tal cual como viene. Claro. Y eso no es posible. La oposición no va a aceptar una cosa como esa. Evidentemente la oposición se va a tomar su tiempo para analizarlo. Y lo decían ayer algunos actores políticos, el senador Elizalde, por ejemplo, en Estado Nacional, la oposición no se va, valga la redundancia, oponer a cuestiones que le ayuden a la gente, pero evidentemente esa cuestión va a implicar un estudio, un análisis, un trabajo legislativo que va a tomar tiempo. Por eso lo que se ha dicho es que el presidente promulgue, retire el requerimiento ante el TC, promulgue la ley que ya aprobó el Congreso y esta otra iniciativa, que digamos una iniciativa algo así como de un cuarto retiro, se estudiará y se analizará en su mérito y se dejarán las cosas que sirvan y aquellas otras cosas que no se desecharán. Perfecto, Nico, pero ya en lo más simple no ves mucho futuro para esta idea de reintegro de parte del gobierno, ¿cierto? Porque para pasar eso es una ley de quórum calificado, ¿cierto? Y entonces la oposición lo puede simplemente votar en contra. O sea, la oposición tiene mayoría simple. No, ni siquiera tiene los grandes quórum. La oposición tiene la mayoría en ambas cámaras. Y es completamente contraproducente anunciar un reintegro, que además es una mentira, porque no es un reintegro, lo que está haciendo es fortalecer las cuentas individuales, y con un 2%, insisto, de cotización, de aumento de 2% de cotización, versus el 3% a cotización individual y el otro 3% a fondo solidario, es decir, 6% en total, que ya hay algún consenso incluso con sectores de la derecha. Entonces, contradictoria esta cuestión y va en contra. Miren, si este gobierno no se ha tomado en serio el proyecto de pensiones, esto da mucha rabia porque cuando se estaba discutiendo esto en la Comisión de Trabajo hace un par de semanas atrás, estaba la ministra del Trabajo discutiendo el proyecto de pensiones y en medio de la sesión que se estaba votando esto, la ministra tiene que salir de la sesión porque la iban a cambiar. Iban a hacer el cambio de ministro y iba a entrar Melero. En medio de la discusión del sistema de pensiones, o sea, literalmente en medio de la discusión del sistema de pensiones. Una discusión que ha sido difícil, que el gobierno ha aportado poco en este debate, y ahora más encima ingresa un proyecto tratando de dar un volantazo. Ya estaba más o menos consensuada. Sí. Efectivamente el gobierno no quiere avanzar el proyecto de pensiones, aún más entrega 2 puntos porcentuales para aumentar la ganancia de la AFP, porque lo que ha dicho además la oposición es, vamos a aumentar 6 puntos, pero ninguno de esos 6 puntos los va a administrar la AFP. El gobierno quiere subir apenas 2 puntos y que lo administre la AFP. Es un descaro completo y no tiene nada que ver con la emergencia y con la idea de este retiro al 10%. Estando muy de acuerdo contigo, Nico, también le quiero preguntar a la Lía, ¿cierto?, que también es especialista en estas materias,
Con respecto a ese último punto, Lía, ¿hay legitimidad del gobierno para resolver, por ejemplo, el tema de la devolución de estos dineros a partir de los límites que ha fijado y de la manera en que lo ha hecho? Porque tal vez lo de hoy sea una urgencia de liberar la entrega de estos dineros, pero no tanto de resolver la manera en que se van a reintegrar, porque eso correspondería, uno pensaría en una lógica mínima, a un proyecto profundo de reforma a las pensiones, ¿no? Es que hay un problema de base y es que efectivamente se mezclan cuestiones de la solución de coyuntura con elementos de política pública permanente en materia previsional. Eso inevitablemente va a ser complejo en la discusión legislativa, precisamente por lo que tú señalas, Rodrigo. Si bien no podemos desconocer que el gobierno fue electo democráticamente para efectos de realizar su gobierno en un mandato determinado, lo concreto es que políticamente y socialmente es un gobierno tremendamente debilitado. Entonces cabe preguntarnos si un gobierno debilitado como está tiene efectivamente la capacidad de poder realizar este tipo de modificaciones de largo plazo en un aspecto además tan sensible como el sistema previsional. Y creo, en mi opinión al menos, que la respuesta es que no, que el gobierno debería centrar sus esfuerzos en, primero, si es que quiere sacar esa reforma previsional, llegar a consensos con el Parlamento y hacerlo efectivamente a través de consensos, no de imposiciones, y en segundo lugar, administrar la emergencia, que ya es suficiente lo que tiene en su plato, como para querer de forma, como decía el Nico, esto es un poquito mañoso, porque establece modificaciones de largo plazo a partir de la emergencia. Es como una especie de chantaje, por así decirlo, quizá un poco fuerte la palabra, pero básicamente es decir, bueno, apruébame estos 2 puntos extra, apruébame este fortalecimiento de las cuentas individuales a cambio de sacar el 10%, que además viene condicionado y con diferencia respecto al proyecto original. Entonces creo que el gobierno no solo llega tarde, porque quizá un anuncio como este hace incluso un mes atrás hubiese sido mejor recibido, pero además llega en un momento político muy complejo y esto se va a enredar, esta discusión no va a salir en 48 horas. O sea, si ya tenemos este nivel de duda o este nivel de discrepancia con los anuncios, principalmente con el supuesto mecanismo de reintegro, principalmente, cuando llegue el proyecto, que va a ser un proyecto complejo, va a ser mucho más difícil y esto va a implicar que la gente va a tener que esperar más tiempo para recibir su 10%, cuando si lo que el gobierno ya declaró que es la intención de que exista este retiro, lo mejor, como decía Nicolás, es promulgar el proyecto que está aprobado ya por el Parlamento y presentar adicionalmente un proyecto que incorpore el tema de los 200.000 pesos, un eventual mecanismo de reintegro. Sería la forma más rápida de hacerlo y también de poder llegar más rápido con las ayudas a las personas. Lía, si el gobierno ha decidido hacer esa cosa que es tan poco pulcro desde el punto de vista de la política pública, de mezclarlo de la emergencia con las soluciones estructurales, ¿es posible que la oposición ponga la indicación para hacer un fondo solidario para ese aumento de cotización en vez de ponerlo en cuentas individuales? Es complejo. O sea, yo creo que evidentemente es una posibilidad. El tema es que nos vamos a encontrar con el mismo problema de siempre. Va a señalar el Ejecutivo que la oposición, el Parlamento no tiene iniciativa en esas materias y vamos a llegar al TC. Ahora con el proyecto del gobierno. Claro. Ahora con el proyecto del gobierno con una indicación con que establezca ese destino para la cotización adicional. Entonces, como te digo, es un proyecto que es súper extraño, porque si la premisa es llegar con celeridad a las personas, lo que está haciendo el gobierno al incorporar estos elementos es preparar todo lo contrario, preparar un proyecto que va a ser súper resistivo y justificadamente también, porque va mezclando estas cosas con el Parlamento. Es verdad. Voy a leer algunos comentarios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales y de nuestra comunidad de La Voz de los que Sobran. Por ejemplo, Clara Pavés nos dice en Facebook: las AFP tienen que desaparecer por respeto a los trabajadores. Pili Tapia: veo a la DC aprobando todo,
pero por la gente, por el pueblo, que es lo que más les importa. En YouTube, Lalo Barrientos dice acá, como si ese 2% fuera a engrosar nuestra jubilación. Este Piñera es un chiste, nos dice él. Al único que le sirve el 2% es a la AFP y al empresariado que se aprovecha, dice él, de los bonos soberanos. Frente a ese tema y a una de las aristas, Lía, tú que eres experta con respecto a la manera de entregar estos recursos. El presidente decidió que la AFP administre la entrega de estos 200.000 pesos para las personas que se quedaron sin posibilidad de hacer un tercer retiro, sin fondo en la AFP. ¿Hay otra manera de hacerlo que sea más eficiente? Porque claro, la primera lectura que uno hace, esta plata va a permanecer un tiempo en poder de la administradora de fondos de pensiones, le van a trabajar, van a ganar, van a cobrar comisiones y como consecuencia va a llegar tarde a la gente. ¿Hay maneras de hacer esa entrega de modo universal y más directo sin pasar por la administradora? O sea, de hecho podrías incorporarlo como un refuerzo al bono clase media y en ese caso, bueno, tendrías la complicación de tener que pasar por el Congreso, pero creo que no habría mayor resistencia para eso. Y en segundo lugar, tienes la posibilidad de hacer distribuciones a través del IFE, que es una herramienta que está completamente en manos del Ejecutivo y de hecho donde puede operar y promete operar de forma automática, lo que implica llegar con los recursos directamente a las personas. Ahora, claro, evidentemente puede que lo que se produzca sea un problema de cómo captar esos universos, pero también eso es producto de la desprolijidad de la política pública y la mayor parte de esa información de todas formas está disponible en tiempo real. O sea, es posible tener nóminas, es posible tener información de quiénes serían eventualmente los beneficiarios, pero el gobierno siempre elige hacer una de más. Eso es. ¿Para qué vamos a hacer toda esta vuelta para llegar con esos 200.000 pesos si podríamos, por ejemplo, imputarlo a incrementos en el bono clase media o incorporarlo como un refuerzo adicional en los IFE? Hay propuestas sobre la mesa relativas a renta básica de emergencia. ¿Por qué no tomar eso y potenciar la herramienta de transferencia directa en vez de ir a la AFP? Y quizás hay gente que no lo va a retirar, gente que no se va a enterar que esa plata llegó. Es demasiado engorroso. Claro, y unas comisiones ¿Te más... puedo decir algo respecto a eso, Rodrigo? Por favor. ¿Ves la evolución del confort y se falló que había que devolverle 7.000 pesos a la gente? Me acuerdo perfectamente. Sí. ¿Se acuerdan cómo lo hizo el Estado? A través de la cuenta Con RUT. la cuenta RUT, Sí. una persona, 7 lucas. Y se llegó a todo el mundo. A todo el mundo. Todo el mundo recibió en su cuenta RUT los 7.000 pesos. O sea, eso ocurrió hace ¿qué? ¿3 años? ¿4 años? O sea, hay un sistema centralizado que permitiría hacer una transferencia directa. En Chile tenemos esto de que todas las personas tienen una cuenta en el Banco Estado, por el solo hecho de Tener RUT. Sí, de de tener un ser RUT. parte de este país, Claro. de tener un RUT. Entonces, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, esa vía? Esto ya se dijo el año pasado varias veces. Si tú necesitas hacer transferencias directas, tienes la cuenta RUT y la gente no tiene que ir a hacer una fila, ni hacer papeleo, ni nada, se lo transfiere directamente a su cuenta RUT. O sea, fórmulas hay, no estamos en la edad media. Si aquí lo que falta es voluntad política, de la que este gobierno no ha tenido, ha implementado una hiperfocalización que nos tiene en este estado lamentable en el que estamos. Es lamentable. Sí, como todo lo que hace este gobierno parece. Ya, en YouTube Diego Oyarzo dice, ojo, la ayuda pareciera ir hacia las AFP, porque sí van para allá directamente, pero indirectamente se está queriendo apoyar la inversión extractivista. Bueno, es cierto, cuando va más fondos a las AFP, ellos lo invierten y sabemos las relaciones que ellos tienen con los grandes grupos económicos amigos de Piñera. Preguntas ahora, preguntas de la comunidad. Paula Bravo está preguntando a Nico si es posible esa retribución con el porcentaje que aporta el Estado y el empleador. Si lo van a hacer así, ¿en cuánto tiempo va a llegar esa retribución a las AFP? Y Terry Bogart pregunta, si el TC aprueba el retiro del Congreso Nacional y además se aprueba el del delincuente Piraña, ¿significa que tendremos 2 retiros más? Claro, mucha gente ha dicho en esta hora que lo que ha ingresado el presidente Piñera eventualmente es un proyecto del 4º retiro. Porque si el Tribunal Constitucional termina acogiendo el proyecto que está aprobado, porque es verdad que el anterior se perdió, pero el anterior se perdió 5-5. Exactamente. Con el voto dirimente de la presidenta del Tribunal Constitucional. Su
Exacto, su constitucionalidad no está, o inconstitucionalidad, su inconstitucionalidad no está sentada. Esto es algo que está en debate. Y podría haber un cambio en la votación. Puede ocurrir, en los tribunales eso ocurre todo el tiempo. Por lo tanto, si el tribunal acoge ese requerimiento y además se aprueba el del presidente Piñera, vamos a tener un proyecto de cuarto retiro con estas otras características. El gobierno apuesta a que tiene el control, y esto es muy, muy perverso, pero apuesta a que tiene el control de los votos en el Tribunal Constitucional, lo cual nos da cuenta evidente de que el Tribunal Constitucional responde a lógicas políticas más que jurídicas, y por lo tanto apuesta a que va a tener el control de los votos necesarios para rechazar la iniciativa, y por eso presenta esta iniciativa, pero esa jugada podría salir mal. Digo, Exacto. mal para lo que está pensando el gobierno. Claro. Lo cual no sería ninguna novedad que una jugada le salga mal, porque no le ha salido ninguna en el último tiempo. Y sobre lo que se pregunta, lo reintegro, insisto, no es un reintegro, que la gente no se confunda, no es que porque va a sacar 1 millón de pesos, esta medida que se ha anunciado les van a devolver el 1 millón de pesos que sacaron. No es así. Si hay gente que está a 2 o 3 años de jubilar, y se sube estos 2 puntos de cotización, esa plata no les va a permitir recuperar prácticamente nada. Porque para recuperar ese dinero se va a requerir bastante tiempo, porque además son apenas 2 puntos. Insisto en la idea que yo decía al inicio. No, y además esto no contempla un pilar solidario, y está demostrado que para aumentar las pensiones de manera inmediata, lo que se requiere es un pilar solidario, un fondo donde todas y todos aportemos para que las pensiones de quienes menos tienen pueden aumentar. Pero el gobierno tampoco cree en eso, no cree en el pilar solidario, quiere fortalecer las cuentas individuales y evidentemente entregarle más plata a la AFP. Nico, es verdad, y hay otro punto también que es de otra discusión, pero claro, ese punto adicional que se le exige a las empresas que lo pongan. ¿En qué condiciones está hoy día la empresa en Chile? Sobre todo las pymes. ¿Están en condiciones de poner ese 1% más? Sí. Si no hay pega en ningún lado, eso a lo mejor sería una posibilidad para las grandes empresas, pero la mayoría no son las grandes empresas. Entonces también ahí hay una desconsideración importante al momento económico de la industria que estamos viviendo. Hay una pregunta que en realidad ya la contestamos. Disculpa, 10 segundos sobre lo que tú Por decías. favor. Porque ese argumento que tú estás dando fue el mismo argumento que dio el gobierno para no aumentar la cotización al empleador en la reforma de pensiones. Y por lo tanto hubo toda una discusión de cómo esto se hacía escalonado, se hacía diferenciado, se establecían matices. Paulatinamente a mediano plazo. Pero el gobierno se ha opuesto sistemáticamente, no en ahora cuando son gobierno, pero cuando eran oposición, y la presidenta Bachelet también presentó un proyecto para aumentar la cotización a los empleadores, se opusieron con este mismo argumento y ahora no tienen ningún problema en llegar y presentar un aumento de cotización a los trabajadores. Es verdad, ya. Ahora sí, Lía, te quería hacer una pregunta que en el fondo la aclaró la gente. Como este proyecto no se conoce, estamos hablando sobre lo que habló el presidente, básicamente en términos generales, pero el detalle todavía no lo conocemos. Y yo sé que ya se respondió, pero Pili Tape nos pregunta, se viene recién incorporando, dice, ya, estoy sin plata en la AFP, me hablan de este bono de 200.000 pesos. ¿Qué requisitos se conocen hasta hoy para poder acceder a ese bono? Y nos pregunta también don José Miranda acá, que dice, yo soy jubilado, tengo renta vitalicia, en el proyecto del presidente las rentas vitalicias quedan fuera de cualquier retiro. Bueno, la primera pregunta, el requisito que se conoce es tener la cuenta en cero. En cero. ¿Ya? Y eso es complejo porque tener la cuenta en cero es solamente para aquellas personas que retiraron y que no han seguido cotizando, porque quienes hayan seguido cotizando van a tener que tenga, o sea, de acuerdo a la información que está, si tiene 15.000 pesos en la cuenta No puede optar, individual, claro. no calificaría. Sí. Pero como tú dices, no conocemos los detalles del proyecto. Y en el caso de las rentas vitalicias, establece, el proyecto sí lo considera en términos similares a los del otro proyecto, básicamente también. Ahora, la cuestión que queda ahí es, por ejemplo, si establezco un porcentaje y uno determinado tratamiento para las cuentas en el sistema de capitalización individual, en retiro programado, que es la gente que está en la AFP, eso no se contempla para la renta vitalicia, sino que usted lo saca y se le va a ir descontando de su sucesiva renta, de su sucesiva pensión,
Pero en el caso de la renta vitalicia, por ejemplo, lo que hay un trato desigual porque se establecen mecanismos de refuerzo en un caso y no en el otro. Entonces eso también no se entiende porque la condición del pensionado o pensionada es idéntica y es posible hacerlo en ambos sistemas. Entonces también ahí hay una inconsistencia en el proyecto. Ya, una pregunta, volviendo al tema que no hemos podido conversar, que es que cuando Piñera no estaba pensando en el tercer retiro, todavía estaba en esa locura de resistirlo, tiró el tema del IFE Plus, ¿cierto? Donde se cambian las reglas del IFE. Así Y entonces es. nos pregunta si ese pago del IFE no se va a descontar del retiro. Que son dos cosas distintas No. y cuáles son las nuevas reglas. Claro, o sea, corren por carriles completamente separados. Igual hay que ver el proyecto, ojo, porque se han anunciado como determinadas focalizaciones, no lo conocemos, pero al menos de hecho, en el proyecto que aprobó el Parlamento se establecía expresamente que ningún tipo que no iba a servir de base de cálculo para ningún tipo de ayuda estatal ni bono. Y el IFE reforzado es llegar un año después más o menos con lo que se le pidió desde un principio, que es un beneficio que sea directo y que no tenga letra chica. Ya hay que reconocer eso. Ahora, después de un año, se le sacó gran parte de la letra chica. Y lo que, bueno, igual hay que ver la ejecución del beneficio que se está recién pagando ahora, pero la idea es que los 100.000 pesos por cada integrante del grupo familiar lleguen de forma completa. O sea, que no haya el descuento que ocurría en el caso de la gente que tenía ingresos formales. Por ejemplo, el caso que dábamos en el programa anterior, una familia que tiene, no sé, 130.000 pesos de un ingreso formal y que son dos personas, por lo tanto, en vez de llegarle 200.000 pesos, le llegan 70.000 pesos. La idea es que dentro del 80% más vulnerable del registro social de hogares, reciba de manera completa los 100.000 pesos y además que no esté sujeto a la situación sanitaria de la comuna en que reside. O sea, que sea indiferente a si está en fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4. Y eso Ese incluye es las el personas que están contenido- pensionados, que reciben más de 100.000 pesos. ¿Perdón? Y entonces las Lo que personas incluye, sí. pensionadas que reciben más de 100.000 pesos igual van a recibir el bono, ¿no es cierto? Sí, o sea, esto sería solo, o sea, el único factor sería la pertenencia al registro social de hogares o estar sujeto a al subsistema seguridad y oportunidades o recibir subsidio único familiar. Con eso la cobertura sería más. básicamente de la mayor parte de la base de personas en condición de vulnerabilidad y una parte de la clase media. Porque dijeron Ya, se supone que 80%, llegaría con dicen 80% del con registro cierta social de hogares. universalidad. Sí, es 80% el registro social de hogares, ¿cierto? Que 80%, sí. estaba hablando de familias que tienen Sí. ingreso tipo... Hay que tener ojo, sí, porque la automaticidad opera con las personas que ya están en el registro. Entonces, si usted es importante hacer un llamado a las personas que también han visto de alguna forma complicada su situación y que necesitan estos refuerzos, que ingresen al registro social. Ha tenido un incremento explosivo el registro social de hogar en el último año. Eso es, por un lado, positivo porque la gente se adhiere a estas ayudas estatales, por otro lado, negativo porque también da cuenta de un deterioro en la situación de la familia, pero lo más importante es que en estos casos la gente haga el trámite de manera lo más rápido posible y se incorpora al registro social de hogares para poder alcanzar, al menos en los meses venideros, si es que el trámite se demora, a obtener la ayuda de estos bonos. Estamos haciendo el observatorio del trabajo legislativo del Instituto de Igualdad y FES también, junto a Nico Facuse y Lía Arroyo. Para ti, Nico, te pregunto ahora, porque nuestra comunidad está muy activa, y ya que lo planteamos, nos pregunta, por ejemplo, Mafi, ¿para cuándo se espera pudiera haber una resolución del TC? Y básicamente, ¿esa acción es inmediata, nos pregunta ella, una vez que falle? Vale, mira, Constitucional debiera mañana o el jueves, pero al parecer probablemente mañana, admitir a tramitación el proyecto. Hay que estar bien claro con los conceptos porque probablemente mañana muchos medios van a titular Tribunal Constitucional acoge el requerimiento en contra del 10%. En realidad lo que va a ocurrir es que se acoge su admisibilidad para que se pueda revisar el fondo del requerimiento. Luego de eso van a venir los alegatos
un alegato por parte del gobierno que defiende el requerimiento y ya lo ha anunciado el Senado, se va a hacer parte y va a alegar defendiendo el proyecto que aprobó el Congreso. Probablemente también lo haga la Cámara de Diputados y Diputadas, y es probable, como ocurrió en otras ocasiones, que se abra un periodo de audiencias públicas donde organizaciones de la sociedad civil puedan también intervenir, tener un tiempo para defender alguna postura relacionada con el requerimiento. Hay un plazo a partir de mañana, que son 10 días, prorrogables por otros 10 días adicionales, para poder fallar. O sea, 10 más 10. Lo más probable es que se tome los 20 días al tribunal, así ocurrió en el requerimiento anterior. Y luego de esos 10 más 10 días, se establece el veredicto del tribunal, se señala, veredicto, digamos, es una resolución gruesa de si se acogió o no se acogió, y qué fue lo que se acogió. Recordemos que el requerimiento solicita la inconstitucionalidad de varios aspectos del proyecto, no es una, por lo tanto el tribunal no va a hacer un solo pronunciamiento, sino que tiene que hacer un pronunciamiento de todos los aspectos que se han solicitado, y luego de eso se conoce la sentencia, pero aproximadamente por dar un plazo, unos 21, 22 días más, debiéramos saber la decisión del tribunal, y si la decisión es que hay algún aspecto inconstitucional o todo el proyecto inconstitucional, el presidente de la República no puede promulgar todo aquello que se declare inconstitucional. Si señala que es constitucional todo el proyecto, por ejemplo, el presidente de la República debe promulgarlo, y desde la promulgación y luego la publicación de la ley, la gente puede empezar a solicitar el retiro. Por eso yo digo que ya con la presentación del requerimiento se alarga esto 25 días por lo menos. Por lo menos entre 20 y 25 días más se alarga el que la gente pueda empezar a solicitar los recursos. Eso en paralelo con este otro proyecto de ley que, como lo hemos dicho, no se va a despachar en 24 horas, porque pensar el gobierno que el Congreso va a venir y le va a poner el timbre a lo que ha presentado de una ingenuidad absoluta. Eso va a tomar tiempo, y por lo tanto toda esta maniobra que ha hecho el gobierno Piñera, yo le quiero transmitir a la gente, va a tener como consecuencia que por lo menos en los próximos 30 días, si todo sigue igual, no van a poder retirar su dinero. El sartén por el mango, Mojasa. A diferencia, Rodrigo, de que si el presidente promulgaba y publicaba hoy la ley, la gente la próxima semana podría haber estado retirando. Sí, y es el tema. O sea que el presidente en este momento tiene la facultad de retirar el requerimiento al TC. Entonces podría de la noche a la mañana avanzar. Es que, Rodrigo, mira, ¿sabes qué? Creo que pasa, haciendo una reflexión quizás más política, acá son varias cosas las que están en juego. Es una situación delicada en términos generales. Y yo creo que de cierta forma el presidente está privilegiando la unidad de su sector por sobre un montón de otros elementos que hay sobre la mesa. Porque lo único que saca en limpio con este proyecto es que le da mejores argumentos a sus diputados, a sus senadores, para poder apoyar un proyecto iniciado por él, un proyecto que él impulsa. Pero no le está dando mejores razones a la oposición, porque no está, de hecho está deshaciendo lo que ya se estableció en muchos aspectos respecto del proyecto de reforma previsional. Entonces también tenemos que entender que estamos en un periodo crítico, y de cierta forma lo que está haciendo el presidente y lo que está haciendo el conglomerado gobernante en este momento es ordenar sus filas detrás de un proyecto que no necesariamente va a ser el más ventajoso, sino que simplemente les permite poder salir con un discurso más unitario. Pero recordemos que efectivamente el conglomerado de gobierno no tiene mayoría en el Congreso, y esto se distancia en muchos aspectos de aquello que la oposición ha señalado que es lo que sería deseable en un contexto como este. Es verdad. Leemos más comentarios de la gente y preguntas. Tú tienes una por ahí, Hassan, ¿no? Sí, Twitter, la flaca Phoenix dice, la voz de los que sobran: los que nos pensionamos anticipadamente de las AFP, ¿vamos quedando afuera de toda ayuda? Pregunta.
En YouTube, Lalo Barrientos, necesitamos un sistema mixto con varios pilares de ingreso y un 10 a 15% que sea apostado en la bolsa para engrosar el total de nuestros fondos. Bolsa segura, impedir apostar a empresas chicas, etcétera, etcétera. Ya, y en YouTube, a Alba Conra, les recuerdo que el 1% a cargo de los empleadores y en Chile el grueso son pymes reales que se han visto muy afectadas y con menos posibilidades para fortalecerlas. Y el último de nuestro compañero Raúl Gutiérrez que dice, les quedan 5 minutos. Ya, no, pero ese interno, no era para ustedes, chiquillos. Entonces, la ayuda para los que pensionaron anticipadamente, ¿qué está pasando con ellos? Bueno, ellos... va a depender de la situación realmente. Por ejemplo, si es una jubilación anticipada por invalidez, que creo que es el caso como más usual, efectivamente igual podrían, si es que está en el sistema de retiro programado, va a tener los mismos derechos y todo eso. O sea, en ese caso de la situación particular y de la cuantía de la pensión para ver si es que en el sistema de ayudas estatales le corresponde algún tipo de beneficio, pero no hay una exclusión específica respecto de quienes hayan optado o hayan accedido a una pensión anticipada. Sí, pues bueno, ya el resto eran opiniones, ciertamente, hay gente que quiere que se apueste en la bolsa, un porcentaje, que haya un piso mayor. Yo insisto, y quizás es bueno marcar este punto y ustedes pueden discrepar en todo su derecho, pero lo fundamental acá yo creo que es separar la urgencia de los temas de fondo. Eso es clave porque tenemos un sistema de pensiones muy frágil que no está cumpliendo su misión y hay que transformarlo, de acuerdo a mi punto de vista, en un sistema de seguridad social. Eso será una discusión futura que vamos a tener próximamente, ¿eh? No, tampoco es una cuestión de 5 años más, pero que tal vez hoy día no debiera tener la urgencia que propone el Ejecutivo con su proyecto para conversarse y resolver lo urgente, que es también importante. Entonces acá hay un cruce entre lo urgente y lo importante que el gobierno no lo ha logrado resolver, no lo ha entendido, ni ha favorecido también su aclaración. Exactamente, de hecho va el mismo tema con la reforma tributaria. La OCDE fue muy claro en el punto, que hay que hacer una reforma tributaria en Chile profunda cambiando el sistema, pero eso queda para el futuro, para el mediano plazo, para el próximo gobierno. Ahora hay que hacer medidas de emergencia. Es verdad, mire, llegó una pregunta más para ti, Nico, que es del Chuncho Venegas en Twitter, y nos dice nuestro amigo Chuncho que no debe estar muy contento porque ya en la U, recordemos, perdió con Colo Colo, lamentablemente para ellos. Dice acá, ¿hay alguna posibilidad pero no creo que esté tan triste? Pero no creo que están acostumbrados. Que esté triste el Chuncho porque lo que pasó ayer es ya recurrente, ¿no? Pues no. Pues sí, pues en realidad hay una historia larga, pero ¿para qué vamos a debatir de eso? Mejor respondámosle a la pregunta. Dice, a ver, Nico, tú dijiste recién de que mañana el Tribunal Constitucional va a declarar admisible, ¿cierto?, el recurso presentado por el gobierno y ahí entra a tramitación. ¿Hay alguna posibilidad de que eso no ocurra? O sea, que diga, no es admisible. Muy difícil porque la admisibilidad es un examen de cumplimiento de los requisitos de forma, es decir, si quien está alegando el requerimiento puede hacerlo, si tiene las facultades, el presidente de la República tiene las facultades, si es que el escrito cumple con los requisitos formales que tiene que tener un escrito, si fue presentado dentro de plazo, si está adecuadamente patrocinado, o sea, son cuestiones formales, un examen formal que hace el tribunal, no entra al fondo. Y por lo tanto es muy difícil que no se declare admisible. Sí, pero eso es importante marcarlo porque a veces también los titulares generan una expectativa que no es real. Mañana, tal como lo dijo el Nico, cuando usted vea que el tribunal lo consideró admisible y que entra a tramitación, es solamente eso. No es que ya está resuelto ni que haya... solamente que estamos entrando el largo y lento proceso de... postergar todo. O sea, en el fondo acá el gobierno en particular lo que ha hecho es hacer más lento todo. Colocar palos en el camino para que caminar sea más dificultoso, ganar tiempo y por supuesto llegar tarde. Intencionada o no intencionadamente, ese es el resultado de lo que hemos estado observando. ¿Cierto? Tal cual. Bueno, don Nico, Lía, de verdad, como siempre, su aporte es fundamental, así es que lo esperamos el próximo lunes para este observatorio legislativo del Instituto de Igualdad y FES. Así que de verdad, un abrazo gigante para ustedes, que tengan una linda semana y que sea una buena semana para todos y sobre todo para la gente que lo está pasando muy mal. Buena parte de nuestra comunidad está también en esa realidad. Así que un abrazo fuerte y muchas gracias. Chao Nico, chao Lía.
Muchas gracias. Wow, como siempre. gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien. Fíjense. Por supuesto, ahí estaba nuestro observatorio legislativo que hacemos en conjunto con el Instituto de Igualdad y la FES. Le voy a recordar este